Bienvenidas a todas a Mother's Voices. Tenemos a una súper invitada que hace poquito relativamente que ha sido mamá, así que me hace muchísima ilusión que quiera estar con nosotras, que quiera compartir su historia, su relato. Ella es Silvia y voy a dejar que se presente. Todo tuyo, Silvia. Yo encantada de estar aquí contigo, de que me des este espacio para poder pues compartir mi experiencia y que podamos compartir, ¿no? Qué es lo que hemos vivido, cómo lo hemos sentido. Yo soy Silvia, tengo 27 años y soy mamá de una peque que se llama Julia y tiene 4 mesecitos. Ahora me gustaría saber un poco que nos explicaras cómo viviste tu embarazo, un poco para introducirnos y saber un poco en qué punto o qué situación estabas antes de dar a luz. Yo la verdad es que viví un embarazo, la verdad que muy bueno en general. Lo disfruté muchísimo. Fue un embarazo muy buscado. Me quedé embarazada relativamente temprano, ¿no? Pero creo que es como el otro periodo aparte del parto, ¿no? A mí de angustia, ¿no? Cuando estás buscando un embarazo. Lo que es el embarazo, la verdad que muy, muy bueno. Yo lo disfruté muchísimo. Sí que es cierto que una vez cogí la baja, ya estaba en mi Ujú. casa, como podía dedicarme al embarazo y a sentirlo, ¿no? Porque la rutina del Sí, día a día había muchas veces que yo decía, se me olvida que estoy embarazada. Todos los miedos del principio de que hasta que no vas a la ecografía, no ves que todo está bien o no empieza a crecer la barriga, dices, esto es real, no es real, ¿qué está pasando? Pero es verdad que yo fue a partir del momento en que ya estaba en casa, que podía, ¿no? Pues ir haciendo todo con más calma, es como que de verdad, ¿no? Sentí como el embarazo, el ir creciendo, ir disfrutando ¿no? De todos los cambios que tiene tu cuerpo, y la verdad que muy buenos. El último trimestre de embarazo ya fue como un poco más durillo, ¿no? Porque sí que tuve como muchas náuseas al final, tenía la niña como en la boca del estómago y eso sí que me afectó un poquito más, pero la verdad que aparte fue un embarazo muy activo, seguí haciendo todo hasta el día que me puse de parto, fui al gimnasio hasta el día antes de ponerme de parto, que muy activo y disfrutándolo, la verdad que mucho. me alegro muchísimo. Si te parece, vamos a hablar un poco más del parto, que nos explicas un poco el relato de tu parto. Dices que te pusiste de parto, entonces imagino que fue algo natural, pero si quieres, explícanos en qué semana estabas o en qué momento tú ya Ujú. pensabas se acciona algo. Yo me puse de parto estando de 39 semanas y 3 días. Es verdad que llevaba días como bastante agobiada, vamos a decir, sobre todo desde mi familia, mi madre, que tanto yo como mi hermano habíamos nacido la semana 38, era como, te vas a poner de parto ya, y no me ponía de parto y eso me desesperaba. Y es verdad que sí que una cosa, bueno, que os la iré explicando pues conforme vaya explicando mi parto, sí que tiene una casuística un poco, vamos a decirle, Ay, triste, porque yo me puse de parto el día que falleció mi abuela. Contemplaba que iba a pasar, o sea, sabía que iba a pasar, porque pobrecita mía, en sí era mi vecina, o sea, vivíamos juntas. Y a mi abuela la ingresaron una semana antes y yo me puse de parto el día que la sedaron. Entonces la sedaron a ella a mediodía, después de pasarnos un montón de semanas con ella cada vez que me veía diciéndome, mm, "Vale, ya, ya estás", y yo no, ya, ya, todavía no, todavía no. Entonces eso fue como la parte más triste, ¿no? Sobre todo, pero bueno, la vida. Y yo rompí aguas esa tarde. Entonces yo rompí aguas a las 7 de la tarde, así, pero no me puse de parto. El parto empezaba, pero rompí aguas, pero no tenía contracciones. Entonces yo estaba en casa con mi marido y así, y teníamos a mi abuelo arriba, pobrecito, y yo bajé como para casa y noté que mojaba un poquito y pensé, uy, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces me acuerdo subir para arriba y estaba mi abuelo, mi marido y mi hermano, ¿no? Y mirar a mi hermano y a mi marido con cara de, Creo que viene". Y ellos, no sé, a la que bajé para abajo seguía mojando. se No hay activa. más, no hay más, esto seguro que empieza, ¿no? Y entonces ahí fue como un poco, sí, fue un momento un poco claro, un poquito de emoción, a la vez como que estaba triste, ¿no? Estaba ahí como con un cúmulo de emociones brutal, porque era como, ostras, se lo digo a mi madre, no se lo digo a mi madre, porque era mi abuela de parte de madre, y era como, voy a esperar a ver qué pasa, a ver si me pongo de parto. Pasó una hora, dos, yo ahí seguía mojando, pero no tenía contracciones. Y entonces yo parí en la pública, pero había hecho seguimiento también por privada.
Entonces llamamos al ginecólogo de la privada para preguntarle cuándo tengo que ir a urgencias, ¿no? Y me dijo, si no empiezas con contracciones, puedes aguantar hasta 7, 8 horas y entonces sí que mejor ir a urgencias. Entonces pensamos, bueno, pues cenamos, me doy una ducha, descanso un ratito Ajá. y pues para la 1 o 2 de la madrugada, pues si no, nos vamos para el hospital. Y fue pasando el rato. Y claro, yo ahí, claro, tenía como mucha mezcla de emociones con todo, ¿no? Todo se aceleró un poquito porque llegó mi prima, que también venían del hospital, porque habíamos ido todos a despedirnos de mi abuela. Y dije, bueno, pues vamos, me voy a la ducha. Y cuando salí de la ducha, a mi prima ya le habían dicho que mi abuela había fallecido. Entonces ahí se activó un momento que para mí, o sea, en Ujú. mi cabeza es una película. Que ahí, o sea, y cada vez que lo explico es como si estuviese explicando una película de cómo tengo las imágenes de ese momento, ¿no? Porque entonces mi marido dijo, vamos para allá. Entonces me vestí rápido, cogimos la bolsa del hospital, salimos todos hacia el coche que lo tenía aparcado en la puerta, em, y nos fuimos para el hospital para, bueno, pues para darle un último beso a mi abuela y así. Todos llamando que no fuéramos, mi madre ni mi familia a mí no me habían dicho que mi abuela ya había muerto porque sabían que yo Ya. ya estaba de parto y no querían como pues preocuparme de más, ¿no? Entonces empezó a llamar mi madre a mi hermano, que no vengáis, y seguro que va la Silvia, y yo, y todos, no, que ya estamos llegando, no habíamos ni salido de casa todavía. Entonces nos fuimos para allá, entonces en el momento en que llegamos como a la puerta del hospital, mi imagen es mi marido derrapando con el coche. Esta es mi imagen, mi prima y yo saliendo del coche, Y tal como todo. salgo del coche hago plaf. O sea, ahí rompí aguas, pero como en las películas. O sea, yo iba calada entera y yo pensaba, esto no es normal. Y encima en el hospital hay como unas escaleras mecánicas y las escaleras mecánicas paradas porque eran las 10 y pico de la noche. Mi prima y yo buscando un ascensor, llegué a poderme despedir, le di un beso, un último beso a mi abuela, le dije, la Julia ya viene y nos fuimos. Entonces, saliendo del hospital, mis tíos, venga, Silvia, te toca a ti. Yo pensando qué momento más surrealista estoy viviendo en este momento, que yo era algo que contemplaba, pero claro, verte en la situación, claro, estaba yo ahí que no sabía qué sentir, pero era como la ilusión del momento y yo sabía, ¿no? Pues que mi abuela lo que deseaba era que llegara la niña y era como, no había más que pudiésemos hacer y es lo que toca. Entonces, claro, yo sí que estaba como un poquito asustada porque, claro, venía de que había ido, ya había roto aguas, pero no tenía como nada, pero ya cuando rompí aguas así de fuerte pensé, no me queda líquido, ¿no? Entonces, fuimos a dejar a mi prima a casa y dije, por favor, sácame otras mallas porque yo así no puedo llegar al hospital. Y volvimos para el hospital. Cuando llegué, me hicieron una eco y así, porque yo seguía sin contracciones, era todo esto nada de contracciones. Y a lo mejor habían pasado pues 4 horas, una cosa así. Y entonces me vieron que todo estaba bien, estaba justita de líquido, pero no había que inducir ni nada en ese momento, que eso me dejó a mí más tranquila. Vieron que no tenía contracciones ni nada y me dijeron, te ingresamos y vamos a esperar hasta las 6 de la mañana, otras 6 horas que cumplieran como las 12 horas o así, y si no habrá que inducir. Entonces me subieron a una habitación y yo sobre las 4 de la mañana ya directamente fueron como bastante regulares. Y ahí bien, la verdad es que yo no tenía mucho dolor, tranquila, todo muy bien. Entonces cuando llegó la hora de bajarme, es verdad que cada vez que me ponían a mí los monitores en el hospital, no sabemos la razón, a mí los monitores no me veían contracciones. En ningún momento, con ningún monitor. O sea, en sí a las matrones les repitieron como 20 veces que entraran en la habitación, me recolocaran monitores. No, la señal de las contracciones no se veía, ¿no? Primero me viene y me dice, te vamos a tener que inducir. Y yo pensando, pues si estoy con contracciones, ¿sabes? Y entonces me hicieron un tacto y ahí vieron que sí, que ya tenía el cuello del útero borrado, que estaba de 3 centímetros. Entonces me dijeron no, pero que como ya 12 horas con bolsa rota me tenían que poner oxitocina. Y entonces me pasaron para paritorio. Entonces allí yo pues me di una ducha, todavía ahí estaba bastante bien, sí, estuve un ratito con la pelota y tal, pero ya rápido empezaron a ser como más fuertes y como me ponían la oxitocina, yo era de las que pensaba, yo y la gestión del dolor no somos muy amigas, y dije yo la epidural en cuanto esto empiece a doler. Entonces me pusieron la epidural y entonces ahí sí que pasé como un ratito más calmado, más bueno y así. Pero mi problema fue que la epidural no, o sea, se me iba el efecto muy rápido.
muy, muy, muy rápido. Pues sí que en ese rato, aparte en el rato que me hizo efecto me pusieron la epidural que estaba de 4 centímetros o cosas así, y dilaté súper rápido a 8,5 y se me fue el efecto de la epidural. Mi madre se fue para casa a descansar un ratito y así, mis padres se fueron para el hospital sobre las 6, 7 de la mañana. Cuando yo entraba ya a paritorio, mis padres se fueron para el hospital y estuvieron en la sala del hospital, menos un ratito que fueron al tanatorio, mis padres estuvieron allí. Y mis suegros también, mi marido, cuando ya me dijeron que me ponían la oxitocina, mi marido pensó, estás de 3 centímetros, te ponen la oxitocina, esto va a ir rápido. Y llamó a sus padres, mis suegros viven en Castelldefels, yo estaba en Vallebrón, y vinieron, y ellos llegaron como a las 8 o 9, mi suegra había tenido partos muy rápidos. Entonces cuando vuelve a llamar mi marido a su padre para decirle, no, el primer momento fue, ya está, ¿no? Y nosotros, no. No sabíamos lo que nos quedaba por delante hasta que naciera la niña, ¿sabes? Porque fue un parto largo, pero sí, en la sala del hospital Bien. estuvieron mis Pero padres bueno, al menos y mis estabas suegros. tú con tu marido, ¿no? Estáis los dos, es algo bastante íntimo. Sí, sí. Y para mí era importante que eso, estar los dos y tampoco que nadie más entrara, que era como algo muy nuestro ese momento. Estar sola seguro que no. Sí. Tampoco, no, que era algo como muy para nosotros, la verdad. Sí, sí. Y fue así. Sí, sí, el pobre es el que también. Yo creo que la experiencia ya lo iremos viendo, pero yo creo que la experiencia la recuerda Eso peor es él de interesante lo que la porque puedo si tú recordar les yo. preguntas a madres y padres con el mismo parto, ¿cómo fue? Hay veces que parece que sean partos diferentes. O sea, es, es fuerte, es lo que decíamos, ¿no? O sea, a ojos de cada uno es totalmente diferente. También la madre lo vive de una manera y el Sí, padre de sí, otra, pero es curioso. Pues no te interrumpo total. más, puedes seguir con Sí. donde estábamos. Pues esta parte, ¿no? Yo estaba de 8,5 centímetros y se me fue el efecto de la epidural. Y ahí pasó un rato bastante malo porque tenía como me daban como en la zona de las lumbares, me bajaban como hacia abajo, hacia las piernas. Mm, Entonces se pensaban que la niña estaba como mal colocada, que luego no estaba mal colocada, eran las contracciones que tenía yo. Nada me aliviaba tampoco. Entonces tenía muchísimo dolor, entonces tuvieron que venir otra vez a pincharme otra vez la epidural, me volvieron a pinchar. Claro, no es lo mismo cuando estás de 3-4 que tienes como un margen de tiempo, ¿no? De entre contracción y contracción para estar en la postura para colocarte la epidural, que cuando estaba ya de 8,5 centímetros. Me vuelven a colocar la epidural, cuando te ponen primero como un bolus que va como rápido y luego tienes la bomba, ¿no? Pues cuando me ponen el primero, bien, otra vez súper tranquila, se me va todo el dolor y así, a la que pasa es si pasa el catéter, otra vez no me funciona la epidural, vuelve el dolor otra vez. Me viene otra enfermera, bueno, la matrona me pone otra vez la medicación por el directo y no me hace absolutamente nada. Y yo diciendo, por favor, me otra. Entonces, ese momento fue reírnos y yo creo que reí y lloré por favor, drógame todo lo que haga falta. Pero no me hacía efecto. Me vuelven a mirar y me dicen que estoy en dilatación. Y entonces nos miramos mi marido y yo pensando, bueno, pues ya está. Sufro de lo que tengo que sufrir para sacarla, pero estoy en dilatación completa. Y dicen, no, que en dilatación completa, pues estar hasta 4 horas. Y yo 4 horas más así, no las aguanto. Yo creo que me la salté esa parte de acordarme de que una vez tú has dilatado el coto, tiene que bajar la niña todo el proceso. Entonces dije yo así, no puedo. Me dijeron, no, es que con el dolor que tenía, que es que no podía estar, ¿no? Entonces me dijeron, pues tenemos que volverte a pinchar. Claro, a dilatación ya, completa, que yo tenía contracciones cada minuto. Y que en vez de ponerme epidural, me tenían que poner la raquídea a médula. Entonces, claro, yo ahí ya. estuve un poco asustada, una por quedarme quieta, principalmente por quedarme quieta, porque, claro, con las contracciones y estar tan quieta, yo pensaba que no me pinchen mal, que no pase nada y así. Pero bueno, me pincharon esta que va a médula y entonces al instante a mí se me durmieron las piernas. Pasó es que me bajó muchísimo la tensión en ese momento. De un momento a otro, de repente entra todo un equipo dentro de paritorio porque como a mí me bajó mucho la tensión, a mí le afectaba a la niña, me tenían que parar las contracciones, hubo un rato que tuve como náuseas, me metieron como una medicación que me daba temblores, sí, ahí fue como un rato bastante, bastante duro, incluso hubo un momento que pregunté, ¿dónde está Pera? Que es mi marido, ¿no? No le veía de tanta gente que había dentro del paritorio, o sea, fue como un momento un poco agobiante, y el pobre estaba como en un rinconcito viendo a ver qué pasa, ¿no? Por nosotras. Mm.
claro, ¿qué hago, no? ¿Qué está pasando? No te sabría decir cuánto rato fue. No, y actuaron súper rápido. Y claro, como me metieron la medicación para parar las contracciones, todo se retrasaba. Esto sería, a lo mejor era mediodía, yo pues había empezado con contracciones 4 de la mañana, esto debía ser sobre mediodía, pues ya se había hecho como todo bastante largo, ¿no? Entonces todo retrasado, también me tenían que empezar a poner el antibiótico porque después de tantas horas con la bolsa rota te tienen que poner antibiótico. Bueno, esta parte fue como lo Ya, más, ¿no? Fue el momento como más duro. Es verdad que a nivel de dolor yo ahí dejé de tener dolor, que aún así, aunque me pusieron la raquidia, que me dijeron, más no te podemos poner, yo a los 20 minutos volví a sentir las piernas, lo volví a sentir todo, bueno, lo que no tenía dolor. Entonces eso estuvo bien porque yo pude moverme a la hora de los pujos, no con muchas cosas, pero realmente con la cantidad de medicación que me habían puesto, yo no debería de notar nada en ese momento, pero así fue, ¿no? Entonces, una vez ya se estabilizó como todo un poco, claro, seguían con el mismo problema de que no me veían las contracciones. Entonces, fue como un poco complejo a la hora de pujar y así. Pero me dijeron, venga, vamos a empezar a pujar. Entonces ahí vino como la segunda parte como un poco más compleja, porque mi peque no bajaba. Como iba pues del estadio, bajaba un 2-3 2-3 2-3 ah, y volvía culo para arriba, culo para arriba. Entonces la niña no bajaba. Vamos de todas las maneras. Me pusieron con las piernas, me decía las piernas para un lado, las piernas para el otro. No había manera de que la niña, o sea, todo el rato se subía. Me iban dando como ratos de descanso y así, sobre todo para que la niña no sufriese. La matrona que también me cogía como del lado de la barriga, como empujando un poquito para ver si así el culo no se subía para arriba. Nada, otra vez culo para arriba. Aparte todo el rato me decían, no, si todo está bien, pero ella está la niña cómoda. no baja. Y yo, ¿qué hacemos? No, le alcanzan que decir tantas horas, Ya, parecía que eso no iba a acabar en no era como si queremos que sea ya. Entonces, claro, ya nos empezaron a decir que si la niña no salía, si no tenía que ser cesárea. Y yo, mira, entre que es verdad que yo cesárea era como lo único que no me planteaba en ningún momento. No era lo que yo quería evitar como de todas las maneras. Y que pensaba, no me ha funcionado nada de lo que me habías estado poniendo para el dolor, como para que ya, tú ahora me lleves a hacerme una cesárea y yo noté absolutamente todo. A mí me entraba un pánico en ese momento alucinante. Entonces, al final, después de que me vio todo el equipo de ginecología de Vallebrón, porque pasé por todos los profesionales, en el último momento ya la matrona que nos atendió, que la verdad que un sol de mujer que nos acompañó súper bien todo el proceso, tal como la residente, ella iba diciendo, esto con un kiwi en nada le hemos sacado, un kiwi es la ventosa. Y esto lo había dicho cuando llevábamos como un ratito ya de los pujos que veía ella, que eso no. Entonces es verdad que las ginecólogas que iban viniendo intentaban pues eso, pues ponerme de un lado, que siguiéramos con los pujos y así, pero no se planteaban el kiwi. Y al final llamaron como a otro ginecólogo y él dijo kiwi. Entonces, es verdad que a la que llegó este ginecólogo, en el pujo que puso el kiwi, wow, la niña salió. Porque dijo, es que era muy poquito, que con eso ya hasta era simplemente que había como algo que hacía que no acabase de salir, pero ya en ese momento como lo puso en el siguiente pujos. Es verdad que para mí fue como un poco diferente a lo que me imaginaba, porque no sé, tenía como la imagen de las películas en ese momento, ¿no? Y era como súper rápido y no era como que yo tardaba como la niña en llegar a mí. Y pues al final, pues así fue. Y pues el 16 de abril a las 8 menos 20 de la tarde, después de 24 horas de parto, pero increíble. Menos esa parte del dolor de que la epidural no funcionaba, pues o sea, creo que no hay ningún momento que sea más bonito que el momento en que tú tienes a tu hijo en brazos. Ese momento se te olvida todo el dolor, todo lo que has tenido, ¿no? Porque yo te puedo explicar, "Buah, qué dolor tenía", pero ya, no me acuerdo, ya. Bueno, es sinceramente. la mente humana, ¿no? El dolor se nos Sí, borra un poco. eh, Ay, qué total, bonito. Bueno, al final sí, yo creo que total. también para ti, quizá cuando viste este doctor, ¿no? Este ginecólogo que te dio como la solución y tú quizá como que viste la luz un poco Sí, en plan, vale, eso ya me gusta más que no la cesárea. Es como que quizá sí. también tu cuerpo se relajó, lo que sea, y salió. Y ya, sí. O sea, intentábamos todo, ¿no? Y era como, no, fa.
No, la verdad es que el equipo intentó por todas las maneras que no tuviéramos que hacer una cesárea, ¿no? Porque había como un momento que era como, es que da igual lo que hagamos, que la niña no sale, ¿no? Que era como esa angustia también, ¿no? De que te decían, es que hay tiempo, que no hay más tiempo que pueda estar la niña dentro, ¿no? Ese momento angustiaba mucho, ¿no? El poderlo hacer, ¿no? Y que al fin y al cabo mm, exceptuando por eso, no, la niña nació perfecta, o sea, salió con el kiwi, pero nada, es que ni ninguna Mm, marquita en la cabeza en ese momento, ni de forma, nada. Si es que simplemente necesitaba como ese pequeñito sí, está empujón, ¿no? De que se quedaba ahí como haciendo ventosa ella en el otro lado, ¿no? Pero menos por eso, la verdad es y bien, que sí, largo, muy ya, largo, pero bonito. bien. Sí, ese, o sea, la imagen del último pujo, porque pobres, es que todos me apretaban de todas las maneras, tenía como a las ginecólogas apretándome en las piernas, la otra en la parte de la barriga para que saliera. Mi marido me decía, o sea, él agarrándome, dice, hice la misma fuerza que estabas haciendo tú. Estuve a punto de subirme encima de la camilla detrás tuyo apretándote la espalda, como en las películas, dice, porque ya no sabíamos, ¿no? Qué hacer para coger como toda la fuerza para acabar de hacer como el Mm, empujoncito ese que hacía falta para que saliera. qué bien, qué bien. ¿Y durante estas 24 horas tú pudiste comer algo? No comí nada, pero no tenía hambre, te digo. Sí que llevé comer nada. Bueno, una vez la epidural ya no te dejan comer. Pero yo me llevé Aquarius porque sí que te decían como que bebidas así de este estilo, como que te pueden ayudar. Y sí que, claro, me pasaba que en los momentos después de cada pinchazo me daba un poquito como de síndrome vasovagal, que me daba así como un poco de mareo, náusea, del esfuerzo, de la ansiedad del momento también de que te tengan que, ¿no? Que asusta mucho. Ahí sí que era como que lo necesitaba, pero a la vez me daban náuseas, estaba ahí como un poquito así, pero sí que iba bebiendo un poquito, pero tampoco te creas que yo en ese rato Ya, ni hambre ni sed casi, claro, nada. estabas enfocada Sí, sí. en lo que te estaba pasando. En lo Sí, que sí, sí. tocaba, sí, sí, tu mente se pone Ya, focus en lo que tienes que hacer y horas, ya, ya. sí. O sea, yo entré como en un momento en el que solo existe esto y nada más. Sí, Es fuerte, ¿eh? sí, Es un sí, momento tan, o sea, es eso, es un momento tan potente que tu mente es como que se enfoca a ti, ¿no? Y al bebé y ya, es esto. sí, 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 Qué curioso. sí, Buah, sí. es bastante emocionante, Es muy fuerte. porque es esto, ¿no? Cada una tenéis vuestra experiencia y al final lo que tú dices es una ayuda, pero que para ti fue súper bonito en el sentido de es el empujón que tu hija necesitaba para ya Sí, salir. sí. Para llegar. Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Sí, sí. Porque aparte, o sea, yo, la imagen esa de ese momento, yo creo que es de esas cosas que no olvidas. Que es imposible olvidarlas. Sí, Lo sí. tienes ya Brutal. para siempre. Qué Sí, sí. bonito. ¿Y cómo recuerdas las horas de después de dar a luz? ¿Cómo estabas tú muy cansada o estabas con la niña piel con piel? ¿Tu pareja? Una vez la niña nació, creo que, o sea, como que me liberé tanto que la recuerdo súper bonita. No me recuerdo cansada, sino emocionada con el momento. Yo creo que ahora aparte todo está como muy bien, ¿no? Que nosotros nos quedamos creo que 2 horas en paritorio con la niña. En ningún momento te quitan al bebé, ¿no? Ella estaba en el piel con piel, se enganchó al pecho desde paritorio. Fue como todo muy fácil, muy bonito, ese ratito juntos. Y luego ya sí, el subir a la habitación, la imagen, ¿no? De pues cuando llegaron mis padres, mi hermano, mis suegros. Ese momento también es un momento como, ¿no? Yo creo que me emociono incluso más con ese momento, ¿no? De ya, todos en la habitación, ya es real, ¿no? Ya Sí, sí, todo, sí, ese momento, ¿no? Ya de, ostras, ya ha pasado, ya está, ¿no? Incluso, pues esas 2 horas que te dejan prácticamente solos, mi marido y yo con la niña, ¿no? De, pues, no todo lo que has imaginado, ¿no? Yo me acuerdo de mi marido, cuando lo hablamos alguna vez, me dice, sí, yo lo primero que hice fue contarle que tuviera los dedos de las manos y los dedos de los pies, ¿no? Esas cosas que siempre te dicen, ¿no? Y el mirarla, ¿no? Y decir, o sea, ¿cómo puede ser posible, no? Que salga de ti esto, ¿no? Que sea real, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de decirnos con todo lo que pasamos para que saliera, ¿no? Era como que volvía a subirle el culo como para, ¿no? Yo le decía, ¿no? Todo el último trimestre tenía a la niña con vómitos todo el último trimestre porque tenía el culo de la niña en la boca del estómago, ¿no? Y era como, me has estado dando por saco, ¿no? Hasta el último momento. Y nos lo decíamos un montón, ¿no? Y mirarla mucho, ¿no? Yo recuerdo estar mirándola todo el rato, ¿no? Y para mí, la primera noche, ¿no? Como
y todo nuevo y decir de repente, ¿cómo sé hacer esto que no he hecho nunca en la vida, no? Pero bueno, son cosas que salen de manera natural. Es Total, lo que toca, tu cuerpo lo sabe y con ello pues fluye sí, sí, el lo que sabes que el tienes que instinto, hacer, exacto, el instinto, lo que sabes que has de hacer, lo que la niña necesita y pues con los total, meses, con los días te vas adaptando, os vais conociendo más. Qué bonito. sí, sí, Me ha encantado sí, sí, escuchar tu relato. Creo que es precioso por eso, ¿no? Porque al final a veces se necesitan y creo que está bien verlo desde este punto, ¿no? Cada una, pero en tu caso, pues, de qué es lo que ha ayudado a tu hija a llegar aquí y, y lo sí, bonito que tú lo recuerdas, que eso es lo más importante, la experiencia que tú te llevas, porque es lo que tú dices, lo tienes grabado ya para siempre, o sea, ya siempre te vas a acordar de esto. siempre. Y ahora para acabar, me gustaría solo una última pregunta. ¿Qué le dirías a la Silvia de antes de estar embarazada, cuando me dijiste que era un embarazo muy buscado, cuando lo estabas buscando, porque al final cuando lo buscas ya te imaginas un poco, ¿no? El tú siendo mamá o el tú teniendo un bebé o estando embarazada. ¿Qué le dirías a esa Silvia? Ostras, yo me he dicho muchas veces, ¿no? El que podía, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de quedarme embarazada muchas veces había tenido el pensamiento de me va a costar mucho y si no puedo, ¿no? Y para mí ser madre siempre había sido como el sueño desde que era pequeñita, ¿no? Que era algo que siempre había deseado, ¿no? Y muchas veces ahora, ¿no? Hablo con mi madre y mi madre me decía, es que habías nacido para ser madre, ¿no? Y era algo que yo no me había parado a pensar, ¿sabes? Porque es como, quieres tener un hijo, pero tienes que ser madre, ¿no? Y eso también es como más complicado, ¿no? Esto me emociona como más, ¿no? Porque lo bueno viene después. El embarazo, pues tienes que vivirlo y disfrutarlo, sin duda, porque yo pensaba que cuántas veces vives esto en la vida, ¿no? Pero tienes que ser madre después, que también tiene lo suyo, ¿no? Y me doy cuenta de que sí, de que se cumple y que podía hacerlo. Que también con todo el tema, ¿no? El parto yo que era de las cosas que más miedo me daban, ¿no? Era como, pues pude hacerlo. Pude hacerlo y lo hice Exacto, bien, ¿no? Es decir, eres más fuerte de lo que te piensas que eres, ¿no? totalmente. Y que un hijo te demuestra eso, al fin y al cabo, que eres más fuerte de lo que te crees que eres. Qué bonito, Silvia. Me emociona incluso a mí escucharte porque al final son palabras muy fuertes y es eso. En la vida nos va demostrando cosas y pasan cosas y a veces pues otras personitas, o sea, quizá tu bebé te Sin demuestra a ti duda. cosas que tú antes no, pues quizá no tenías esa convicción o confianza contigo misma y ahora es como, lo he hecho, puedo, en plan, sé que puedo. Y por Total, supuesto. Así que nada, espero que hayas estado cómoda. No sé si quieres mucho. añadir alguna cosa más. No, que ha sido un placer también poder contarlo, ¿no? Poder vivir, pues revivir también mi experiencia, ¿no? Que siempre es bonito, ¿no? Pues de todo lo que pude vivir y sentir, ¿no? Que el día que perdía a una persona tan importante y nacía, ¿no? Pues la persona más importante de mi vida, ¿no? Que también digo muchas veces, ¿no? En cuanto a lo que me ha tocado vivir, ¿no? Es otra de las cosas que hablamos mucho, ¿no? Siempre pienso que en todo ese momento, ¿no? Antes decías que me habían ayudado, ¿no? Yo siempre pienso que mi abuela me ayudó en ese momento, ¿no? Que muchas veces pienso que mi hija también, en cierta manera, me ayudó con ella porque gracias a que mi hija venía y que yo estaba de baja porque estaba embarazada, pude cuidar de mi abuela hasta el último momento. Entonces pienso que también, ¿no? He tenido mucha suerte en ese sentido de todo lo malo, ¿no? Entonces también sentirme agradecida y que ser madre es increíblemente duro, pero increíble. Qué bonito. Me emociona muchísimo. Creo que a las chicas, mujeres que nos escuchen será piel de gallina, igual que yo tengo ahora. Así que muchísimas gracias de verdad, de A ti. corazón, Silvia, por compartirlo. Nos vemos muy prontito con más Nos vemos. invitadas y muchísimas gracias. Te doy un beso y un abrazo. Igualmente, un beso.